Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes por aquí, Martín Noticias. Estamos con muchísimo gusto con ustedes en vivo y vamos a hablar sobre esto que se está pues comentando muchísimo en los medios de comunicación del sur de la Florida. Una pareja de cubanos con I-220A que se autodeportan por temor. Vamos a hablar un poco de esto, mala decisión, cómo van las cosas. Me acompaña María Teresa López, periodista de Martín Noticias. Un gusto inmenso. Gracias, Mario. Qué bueno estar con ella justamente porque acaba de publicar junto con Maile González, otra excelente periodista de Martí, un reportaje sobre los I-220A, donde abordan toda esta temática, ese miedo que hay. ¿Qué sacaron en el reportaje? ¿Qué les dijeron las personas con I-220A? ¿Se encontraron con casos así que quieran regresar a Cuba por temor? No encontramos ningún caso de personas que quieran o tengan en sus planes regresar a Cuba. Sí encontramos que tienen miedo. Las personas que recibieron un documento I-220A cuando entraron a Estados Unidos, los entrevistados de nuestro reportaje entraron al país después entre 2021 y 2024 más o menos. Todos los que entrevistamos habían aplicado el asilo político y algunos habían tenido de hecho ya la primera corte, otros no han tenido corte todavía. Cuando revisan el caso no les sale nada, pero bueno, están dentro del proceso. Y lo que encontramos fue que a pesar del miedo, los abogados que entrevistamos varios, todos coincidieron en que mientras estas personas se encuentran en un proceso de asilo político, no tienen peligro de deportación, de ser deportados de Estados Unidos. Y esto es importantísimo porque hemos visto este reporte de Univisión que ha causado mucha alarma entre muchos cubanos con I-220A, porque lo primero, ¿no? Vimos el reportaje de Univisión, decían, se autodeportan por temor a que los lleven a Guantánamo, pero se van para Cuba. Y en Cuba están esperando a que les llegue la residencia permanente. Es una locura. Y ahí está mi queridísimo colega, amigo, abogado Ángel Leal, que dice, una pésima decisión. ¿Cómo regresas al país donde supuestamente estabas huyendo, por el cual tienes un caso de asilo, y además de eso regresas a ese país a esperar una residencia de los Estados Unidos? Automáticamente cuando sales del país ya perdiste tu caso de asilo. Así es. En el caso de las personas que nosotros entrevistamos, de hecho, el miedo de ellos es precisamente que los regresen a Cuba por diversos motivos, por represalias del gobierno cubano o sea, tienen miedo de regresar a Cuba. Efectivamente. Bueno, gracias a todos que se va uniendo hasta ahora a la transmisión. Como siempre les pedimos, si pueden compartirlo, sería genial porque así le llega a muchas más personas. Y específicamente para esta comunidad de I-220A, el mensaje es clarísimo. Usted no debe temer una deportación porque, en primer lugar, usted no tiene una orden de deportación. Es decir, usted está en un proceso migratorio. Hasta que no termine ese proceso migratorio, nadie lo va a deportar, a pesar de lo que digan cualquier medio de prensa o lo que diga cualquier red social. Usted no lo van a deportar. Yo creo que ese mensaje es importante. ¿Qué historias descubrieron ustedes en este reportaje que hicieron? Bueno, hay personas que se fueron por motivos políticos, por haber participado en manifestaciones y salir huyendo prácticamente del gobierno cubano. Y en general todos compartían esos motivos. Sí son personas que se encuentran dentro de un proceso en el que pueden sentir cierta desesperación. Estados Unidos ha recibido muchos casos de asilo político. Del 2022 al 2023, en el último boletín de asilos políticos, la cifra se duplicó. Wow. Y los cubanos y los venezolanos son los que encabezan la lista. En primer lugar Venezuela, en segundo lugar Cuba. Son procesos que toman tiempo y en el medio las personas tienen que tener estos tiempos de espera. Pero los abogados continúan insistiendo en que esto no los pone en riesgo de una deportación, aunque sí les recomiendan traer sus documentos encima siempre que estén en la calle y todo lo que pueda probar, su permiso de trabajo, su identificación personal y todo lo que pueda probar que están en un caso de asilo político. Es la mejor protección para ellos. María Teresa, importante, las personas que tienen I-220A, muchos de ellos ya tienen un caso de asilo político, están en un proceso, todavía se está haciendo, justamente el día de ayer me comuniqué con el abogado Mark Prada, es un abogado que está llevando un caso
federal justamente para pedir que esta I-220A sea considerada un parol. En el día de hoy me comuniqué también con la oficina de la congresista María Elvira Salazar, que están súper pendientes con todo este tema y me aseguraron de que siguen pendientes en esto. Por cierto, y hago un paréntesis, acaba hace un rato de enviar una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, el congresista Mario Díaz Balar, donde le pide que por favor no deporte a los venezolanos que tienen TPS y le dice también que está en contra de esta decisión de revocar el TPS para todos los venezolanos. Entonces, lo van a poder encontrar seguramente en Martí, pero estamos súper pendientes de todo esto. Vamos a leer algunos de los comentarios. ¿A qué tiempo debe ir a Cuba un asilado político que lleva 6 años y el caso ganado? Lyudmila, si eres asilado político, mientras tengas una residencia por asilo político, no puedes ir a tu país, al país del cual tú estabas huyendo, porque eso contradice directamente ese asilo que te acaban de dar. Entonces, ese es el tema. El asunto de Guantánamo, Maday. Vamos a tocar el asunto de Guantánamo. La administración del presidente Donald Trump ha dicho que va a enviar a Guantánamo a los peores, digamos, a delincuentes. Vamos, es lo que está diciendo la administración de Donald Trump. De hecho, en el primer vuelo que ya fue hacia Guantánamo, las personas que fueron a Guantánamo fueron miembros del Tren de Aragua, de acuerdo con la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Es decir, no es que todos los inmigrantes van a ir para Guantánamo, eso no es así. Al menos no es lo que dice la administración. Es importante aclarar estos puntos porque hay muchísimo temor y hay gente que cree que a cualquier inmigrante que tenga una orden de deportación lo van a mandar a Guantánamo. Eso no es verdad. Ayer vimos también en la gira del secretario Marco Rubio por Guatemala que Guatemala se comprometió también a recibir inmigrantes para luego deportarlos a sus países de origen. Entonces, no solamente van a estar los inmigrantes siendo enviados desde los Estados Unidos hacia sus países de origen, sino que aquellos países que, por ejemplo, no aceptan deportaciones, los llamados países reticentes, pudieran aceptarlos de Guatemala o de otros países como El Salvador también. Vamos a ver, saludos desde Luisiana, un abrazo. Buenas tardes, gracias por informarnos. Tengo por aquí también saludos desde Los Ángeles, saludos desde Cuba, un abrazo grande, Maida, desde Cuba. Saludos, bueno, a todos los que están en sintonía. Algo más sobre este tema de los I-220A. Aidelis, no sabemos si hoy hubo un vuelo de deportación. En cuanto tengamos información, lo vamos a estar compartiendo con mucho gusto. Sé que va a haber un vuelo de deportación durante este mes, un vuelo de deportación donde bueno, probablemente ya tengamos más detalles luego y lo estaremos compartiendo en las páginas de Martí Noticias. Están saliendo vuelos de deportados I-220B para Cuba actualmente. Los acuerdos migratorios establecen de que Cuba debe recibir a los deportados recuerden que el acuerdo migratorio se firmó con Obama en el 2017 y esos acuerdos siguen vigentes. Hasta el momento, Cuba no ha rechazado seguir recibiendo deportados y en cuanto tengamos más información la vamos a estar compartiendo, pero sí, hay un vuelo de deportación que ya se está tramitando y que debe ser a lo largo de este mes y se lo estaremos compartiendo aquí en Martí Noticias. Bueno, gracias. A ver, dice Milenis. Buenas tardes. Ante todo, darle las gracias por la información. Tengo una amiga que es residente hace más de 4 años, pero tiene un robo en una tienda. Corre riesgo de deportación, Milenis. Si tu amiga tiene una orden de deportación, corre riesgo de deportación. De lo contrario, no. Bueno, muchas gracias desde Granma, en Cuba. Un abrazo, Berna. También Brownsville. Óyeme, yo estuve en Brownsville, allá en Texas, en la frontera con México. Un abrazo grande para ti también. Gracias desde Guantánamo, Cuba. Katy, te mando un abrazo bien grande también. Qué gusto. Entré en el 2023 por el CBP One. Ya apliqué para la residencia. Ya tengo la residencia. ¿Puedo viajar a Cuba? Mari, depende. Si tú entraste por CBP One, lo que dicen las autoridades, cuando te dejaron entrar porque tú vienes de un país donde existe una dictadura. Entonces, automáticamente tú calificas como refugiada. Entonces, si tú vas al país del cual tú vienes huyendo como refugiada, el mensaje que estás enviando a las autoridades es que tú no merecías ese refugio. Conozco varios casos de personas que cuando llegan a la ciudadanía les preguntan justamente por eso, ¿no?
¿Qué otros elementos de este reportaje quisieras compartir con la audiencia, María Teresa? Creo que ya hemos abordado algunos de los elementos más importantes. Creo que las personas deben saber que el mejor remedio para el miedo es la información. En este caso, desde Martín Noticias estamos trabajando muy duro para poder brindarle a las personas la mejor información de mayor calidad, mejor verificada sobre estos temas, porque sabemos que hay mucha incertidumbre. Entonces, sigan conectados con nosotros. Estaremos haciendo el mejor trabajo posible para que se mantengan informados. Aquí tenemos un equipo grandísimo de profesionales muy comprometidos con lo que está sucediendo en Cuba, muy comprometidos con ayudar a nuestra comunidad, y la manera fácil, rápida en que nos pueda ayudar usted para que este trabajo siga y continúe, pues es compartiendo estos videos, manteniéndose suscrito a todas nuestras redes sociales. Estamos burlando la censura del régimen cubano, y si quieres ir contra la dictadura, pues nos ayudas compartiendo la información veraz, objetiva, que hacemos aquí en Martín Noticias. Gracias a todos, muy buenas tardes. Gracias, María Teresa. Gracias, Mario. Ayúdenla para que ella vea que no es difícil hacer estos live y quiera hacerlo más a menudo con nosotros. Me encanta poder estar compartiendo con ustedes. Gracias a todos los que nos escriben, y especialmente a quienes nos escriben desde Cuba, que sabemos que los megas les cuestan muchísimo y es... Apreciamos muchísimo sus comentarios, su retroalimentación en nuestras publicaciones. Y siempre los estamos leyendo. Gracias a todos. Que tengan feliz tarde.